Ok chicos, vamos a empezar con la primera clase. Vamos a hacer un recuento de las cosas que hemos visto. Así que vamos a iniciar desde el inicio. Vamos a iniciar, ¿ok? Nuestro apartado de geografía o nuestra materia de geografía para motivos del examen va a incluir 5 bloques, ¿ok? 5 principales temas que vamos a estar platicando en las siguientes clases, pero el tema número 1 se titula espacio geográfico, ¿ok? Entonces nosotros vimos, vamos a iniciar desde lo más básico, desde los inicios. ¿Qué es la geografía? Y platicábamos que la geografía eh, viene del griego, que significa estudio de la tierra. La palabra geografía en griego significaba estudio de la tierra y de hecho hicimos unas preguntas de que pensábamos que era geografía y hablamos de que era el estudio de la atmósfera, el estudio de los catástrofes naturales y del espacio y del plano geográfico y todo esto. Entonces, yo les comentaba que teníamos esta idea de lo que era la geografía, pero realmente hay otro componente muy importante dentro de la geografía y de hecho venía en una de sus preguntas de examen de simulación y era el componente social. La geografía tiene un componente social muy importante, pero ahorita lo vamos a platicar. Así que, en grandes rasgos, la geografía es el estudio de la Tierra, ¿ok? Y sus relaciones con la humanidad, con la sociedad, las personas, cómo repercuten en los espacios geográficos. Pero, a grandes rasgos, la geografía es el estudio de la Tierra, ¿ok? Entonces, una definición de geografía es que estudia las interacciones físicas, biológicas y humanas, estudia la interacción hombre-naturaleza, ¿ok? Entonces, vimos también entonces cómo se divide la geografía y vimos que se divide en geografía humana y geografía física. Ustedes tenían únicamente el concepto de geografía física, que la geografía física estudia la superficie terrestre. Y precisamente era lo que ustedes comentaban, que era el estudio de los catástrofes naturales, de lo que ocurre en la atmósfera, en la biosfera, de las regiones, y todo esto que ocurre en la superficie terrestre, y es correcto. Pero hay otra parte de la geografía que es la geografía humana, y esta estudia la relación de la sociedad con el entorno físico. Ok, vamos a abundar un poquito más en esto, con esta imagen que con estas dos imágenes que tengo aquí creo que va a ser un poquito más fácil diferenciarlas, ¿ok? Entonces la geografía física, bueno, la geografía se divide en dos grandes ramas, la geografía física y la humana. La geografía física estudia básicamente lo que ocurre en el plano terrestre, por así decirlo, la superficie terrestre. Es lo que estudia, como ustedes lo decían, esta es la superficie terrestre y digamos que aquí se origina un tornado, un terremoto, no sé, los temblores, también la contaminación, todo lo que se desarrolla en la atmósfera, toda esta parte de regiones, maremotos, tornados, catástrofes naturales, pero también algunos, algunas cosas que ocurren en la atmósfera, en la biosfera y en toda esta parte de la superficie terrestre. Si me doy a entender, es la geografía física que tiene que ver directamente con los eventos naturales. Y por el otro lado tenemos la geografía humana, ¿ok? La geografía humana, esta imagencita de aquí, pues vemos un grupo de personas vestidas de diferente manera. Por aquí tenemos una cultura que es la de nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos como que las culturas de la costa, de Veracruz, de Oaxaca, y pero también tenemos por acá, ¿no? Del Polo Norte, a las personas esquimales y cómo se visten. Ok, ¿qué tiene que ver esto? La geografía humana estudia precisamente cómo estas personas que viven en regiones diferentes y tienen culturas diferentes, religiones diferentes, economías diferentes, cómo impactan el medio ambiente. Y de hecho pusimos un ejemplo y decíamos, ¿no? Si todos nosotros tuviéramos demasiados hijos en la misma región, ¿cómo impacta esa decisión social
en nuestro entorno físico. Si me doy a entender, es la relación hombre-naturaleza y es la parte que les faltaba a ustedes como que comprender. ¿Por qué? Porque en el examen de simulación venía esta pregunta: ¿qué componente estudia la relación hombre-naturaleza? Y no supimos poner geografía humana, ¿cierto? Entonces, tenemos que es la geografía física y por el otro lado, geografía física, que estudia la superficie terrestre, los siniestros y toda esta parte que tiene que ver con directamente con los fenómenos naturales, ¿cierto? Y la geografía humana, que tiene que ver con, como lo dice su nombre, cómo la humanidad repercute estas tradiciones, estas sociedades diferentes, economías diferentes, religiones diferentes, cómo impactan en la naturaleza y cómo van transformando los espacios, ¿ok? Después tenemos, como la geografía es una ciencia, tenemos algo que se llaman principios metodológicos, como en las matemáticas. Recuerdan, chicos, que vimos las matemáticas tienen herramientas para poder llevar a cabo ciertos ejercicios. Vimos, por ejemplo, la jerarquía de operaciones para realizar pues una operación que tiene jerarquías y es una herramienta que nos ayuda en la aritmética. En la geografía es lo mismo, tenemos algo que se llaman principios metodológicos, que son herramientas que nos ayudan, ¿ok? Y esto lo voy a poner con un ejemplo. Imaginen que hay un terremoto, ¿ok? La metodología de la geografía nos ayuda con estos 4 principios de metodología a abundar más en esto. Y está el principio de localización, que este es pues súper explicado, ya está, ¿no? Localización, queremos saber en dónde fue, ¿ok? Hubo un tornado, la localización nos dice en dónde fue. La distribución nos dice qué áreas afectadas, ¿ok? Supongamos que fue en México, ok, ¿qué parte de México? Eso nos dice la distribución. La relación nos habla de los cambios en los fenómenos. Es decir, esto aplica, por ejemplo, más en los tornados o no que aplique más en los tornados, sino en los fenómenos que son cambiantes. Por ejemplo, tal tornado azotó la costa de México y estaba proyectado que iba a dirigirse, no sé, hacia el norte y de repente cambió hacia el sur. Eso es lo que nos dice la relación. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió de dirección? ¿Por qué cambió de intensidad? ¿Por qué? Porque es lo que nos resuelve este principio, la relación y la causalidad. La causalidad también es como muy explicada, que simplemente nos dice cuál fue el detonante. Un ejemplo es, por ejemplo, si nosotros subimos mucho de peso, ¿cuál es el detonante? ¿No? Pues que estamos comiendo demasiado. Esa es la causalidad del fenómeno, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué originó el tornado? ¿Qué originó el terremoto? Entonces, estos son los principios metodológicos. Ok. ¿Cuáles son los principios metodológicos entonces? Ustedes comenzamos a hacer estas preguntas en las tarjetitas. Y la respuesta sería precisamente lo que acabamos de ver: la localización, distribución, relación y causalidad. ¿Quiénes los estableció? Hablamos de Manuel de Martone, que es uno de los exponentes de la geografía. Chicos, apréndanse este nombre. Es muy posible que les pongan quién de estos autores fue un representante de la geografía. Manuel de Martone fue uno de los representantes de la geografía de inicios del siglo XX, entonces hay que aprender bien su nombre. Fue un climatólogo muy famoso y precisamente él estableció estos principios para ayudar a estudiar la geografía, ¿ok? Después tenemos un tema muy interesante, ¿ok? Ya vimos qué es la geografía, qué estudia, ok, ahora ya vimos que nuestro bloque se llama el espacio geográfico, ¿cierto? Entonces empezamos a ver qué es la geografía, cuáles son sus áreas de estudio y todo esto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a aprender? Imaginen la Tierra. Vamos a aprender cómo está distribuida y cómo se ubican puntos en el espacio de manera certera, ¿ok? Muchos de ustedes han visto esta estrella, esta brújula, y tenemos que es el norte, es el sur, es el este, y esta W, ustedes tenían una duda que decían: oiga, profe, venía en el examen W, ¿no? ¿Qué significa? Ok, esta W es oeste, evidentemente, y es W porque oeste en inglés se pronuncia west. Entonces esta W
es porque la están representando en inglés, pero quiere decir oeste, ¿ok? Entonces, ¿cómo se divide? Comenzamos a ver esto, ¿cierto? ¿Recuerdan? Vimos, está la Tierra y pusieron la dividieron en líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos, que sirven precisamente para marcar específicamente, para poder ubicar los hechos y fenómenos en la superficie terrestre, ¿ok? Para poder ubicar los hechos y fenómenos, para eso sirve, para poder ubicar. Entonces, vimos que el paralelo principal era el ecuador, ¿cierto, chicos? Que partía a la Tierra por la mitad en norte y en sur, ¿ok? Aquí tenemos, si pasa por la mitad tenemos norte y tenemos sur, ¿cierto? Después teníamos los paralelos secundarios, y de hecho en una de sus tarjetitas la pregunta era, ¿cuáles son los paralelos secundarios? Era trópico de Cáncer y trópico de Capricornio al sur, ¿cierto? Y aquí tenemos pues el polo norte y aquí tenemos el polo sur, también llamado polo ártico, el polo norte, y también llamado polo antártico, el polo sur, ¿ok? Y después teníamos los meridianos. ¿Cuáles eran los meridianos? ¿Recuerdan? Entonces, recordando un poquito, teníamos los paralelos, que era el ecuador, y teníamos trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, ¿ok? Que parten la Tierra de forma horizontal. Ahora, de forma vertical, tenemos el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, también se le llama así, que parte la Tierra por la mitad, pero de forma vertical, ¿ok? ¿Y cómo parte la Tierra? Pues la parte de este y oeste, que sería la W, ¿cierto? Este y oeste. Entonces, el del Ecuador, el principal, la parte en norte-sur, y el de Greenwich, la parte en oeste y en este. Ok, vamos a ver este último tema antes de terminar, y habla de los usos horarios. Ok, ¿alguna vez se han preguntado por qué en México es una hora y no sé, en India es otra hora? Pues a eso se deben los usos y horarios, y estos se hicieron o se establecieron en 1912 con la intención de igualar la medición del tiempo, ¿ok? En el planeta Tierra, porque no en el planeta Tierra no puede haber una hora igual para todos, porque la Tierra está en constante rotación y queda de espaldas al Sol o de frente al Sol. Entonces, para igualar esta situación, lo que hicieron es que dividieron la Tierra en 24 usos y horarios, ¿ok? Partiendo desde el meridiano de Greenwich. Entonces tenemos el meridiano de Greenwich, que es aquí a la mitad, ¿recuerdan? El que parte a la Tierra por la mitad, ese es el meridiano cero, y a la derecha van aumentando una hora, y a la izquierda van disminuyendo una hora. Esto es más claro con un ejemplo, chicos. Miren, imaginen, estamos aquí en México, ¿no? En el grado 7, por así decirlo. Ahora, imaginemos, son las 4 de la tarde en México, y aquí está India, ¿no? Si nosotros queremos saber qué hora es en India, entonces nosotros sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por aquí. Aquí está India, ¿ok? Lo que quiere decir es que a las 4 de la tarde en México, en India son 11 horas más tarde, ¿ok? En India ya sería 23 de marzo y serían las 2 de la mañana. Y en México sería 22 de marzo y serían las 4 de la tarde. ¿Ok? México 4 de la tarde, 22 de marzo, e India ya sería 23 de marzo a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque entre más va a la derecha va sumando las horas, y cuando va a la izquierda, ahora si nosotros viviéramos en India y dijéramos ¿qué hora será en México? Tendríamos que restar estas horas o esta distancia hasta México para saber qué hora es, ¿ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Y pues es eso, chicos. Usos y horarios se dividieron en 24 sectores, líneas imaginarias que sirven para igualar el tiempo en el planeta. Se dividieron en 24 usos y horarios de distancia de 15 grados. Entonces, si queremos saber la distancia,
pues lo sumamos.